Uf, ¿ven mi pantalla? Sí. Ok. No, ¿cuál? Ah, ¿No? a ver. O, Nosotros vemos algo más que nuestra pantalla. Es más bien, que ¿podrías dejar de compar- compartir? ¿Eh? Ah, Dejamos de compartir. sí. Va, chido. Ahí está, ¿no? Y ahora sí y ves la mía. Cian, creo que compartiste solamente tu Finder, no el video. Oh, a ver. Recuérdate compartirlo con el... Ya, ¿no? Hijo. A ver. Sí, sí, sí. Hoy se abrió mi capullo. Gracias, mamá y papá. Por fin llegaron mis 15. Es hora de festejar. Acompáñame. Chambelán de caramelo, suave por dentro, macizo por fuera. Vente a mis 15 ya, a gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedas afuera. Vas a necesitar tener cuadritos y estar galán. Si lo que estás buscando es ser mi sexy chambelán. Vente a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Quiero dejar de jugar a la princesa, quiero tomar cerveza. No usaré corpiño nunca más, me compré brasieres en el ahorrera. Mi papá me compró mis aretes a 13 meses sin intereses. Hice la dieta del brócoli hervido para entrar en este vestido. Vente a mis 15 y ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Vente a mis 15 y ya, te quiero disfrutar mi sexy chambelán. Piña que me bendiga la virgencita, porque ya no soy una morrita. Por primera vez me voy a depilar, siente mis axilas al bailar el vals. En el Willy chocaremos copas, para que se cumpla mi deseo de ir a las Europas. Frente a la Jome Rosa, para salir del quemacocos como Dios. Vente a mis 15 ya, te voy a hacer sudar mi sexy chambelán. Te cuento un secreto, sueño con ser tu quinceañera. Yo también ando como burro en primavera. Si te portas bien, te doy el honor de ser el primero en ir al sur del Ecuador. Todos los días escribo en mi diario que podamos juntos irnos a un balneario. Y cuando me veas entrarás en shock, porque soy la flor más bella de Cocoyoc. Va a haber cochinita y tamales de caviar, pero solo si llegas puntual. Vinieron mis padrinos de Aberdeen, me trajeron barnices del Walgreens. Ya guardé mi última muñeca, prefiero derretirme en tu cuerpo azteca. Si pudiera pedir un deseo, me gustaría que fueras güero. Vente a mis 15 y ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Vente a mis 15 y ya, te quiero saborear mi sexy chambelán. Vente pa' acá. Bueno, gracias por a Denise por este bello video que no está Denise, pero este lo hizo. Y bueno, vamos a dar comienzo a la última sesión de hoy. Y bueno, agradecerles que están aquí. Hola a todos, bienvenidos a 20 a mis 15 ya, coreografías colectivas acaloradas, un programa que Bikini Wax CPS está organizando para celebrar sus 15 años. Para quienes no conocen Bikini Wax, somos un colectivo y espacio de arte contemporáneo en Ciudad de México. Desde hace 15 años hemos intentado construir una práctica que no separe demasiado la producción artística de las formas en que vivimos, trabajamos y nos organizamos. Bikini Wax ha funcionado como espacio de exposición, vivienda, biblioteca, escuela,
lugar de fiestas, reuniones y en general como una infraestructura bastante extraña para compartir nuestro experimento de vivir y hacer arte. Y quizá justamente por eso llegamos a los 15 años con una pregunta bastante sencilla, pero también bastante complicada. ¿Cómo se sostiene una colectividad durante 15 años? Por eso decidimos celebrar nuestros 15 años no solamente haciendo una fiesta, sino intentando construir algo que pueda servirnos para los siguientes 15, una escuela para colectivas. Pero tampoco queríamos imaginar una escuela tradicional donde Bikini Wax fuera a enseñar cómo hacer colectivos correctamente. Más bien, pensamos que después de 15 años probablemente tenemos tantas preguntas como respuestas, y de ahí viene la idea de los chambelanes. En México, cuando alguien cumple 15 años, tradicionalmente hay una fiesta de quinceañera y un grupo de chambelanes que prepara una coreografía con ella. Nosotros decidimos explorar esta tradición y convertir a las colectivas invitadas en nuestros chambelanes, pero en lugar de enseñarnos una coreografía de baile, les pedimos algo de otro tipo de utilidad. ¿Qué coreografía colectiva han aprendido ustedes que podría servirnos para construir una escuela para colectivas? Durante estas sesiones vamos a escuchar diferentes experiencias y metodologías. Algunas tendrán que ver con la organización económica, otras con el cuidado, los conflictos, la toma de decisiones, la distribución del trabajo o las formas de reconocer las contribuciones de quienes participan. Las sesiones también serán cosechadas mediante dibujos, notas y otras formas de documentación por las sustancias Bikini Wax. Porque todo lo que aprendamos durante estas sesiones va a alimentar una segunda instancia, una asamblea pública que tendrá lugar en el Museo del Chopo, donde vamos a intentar convertir estas experiencias y aprendizajes en un plan general de estudios para una escuela de colectivas. Entonces, más que venir a escuchar una serie de conferencias, la invitación es a pensar juntos qué conocimientos necesitamos para seguir haciendo colectividad. Con eso, le damos la bienvenida a nuestra siguiente coreografía, que es la Escuela Patafísica. Hola, 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 hola. voy a leer su breve semblanza que nos facilitaron, que es, y bueno, también recordarles que en realidad estas charlas las abrimos al público, pero también para nosotros como Bikini Wax es muy importante como estar aquí reunidos, escuchándonos, se van a grabar y posteriormente las vamos a subir a YouTube para que más personas puedan consultarlas. Bueno, Escuela Patafísica. Entendemos nuestro proyecto como una escuela de arte experimental independiente ubicada físicamente en Oaxaca, enfocada en la convivencia y el desarrollo de nuestros procesos y producciones artísticas multidisciplinarias, mediante reuniones grupales de 3 a 4 horas que hemos hecho cada martes desde el pasado 4 de mayo del 2026. Comenzamos a compartir lo que proyectamos como un espacio-tiempo que permite entrelazar de manera continua nuestros intereses, inquietudes, referencias, investigaciones y experimentaciones práctico-teóricas desde nuestras individualidades como artistas, buscando propiciar y detonar posibilidades que alimentan o aporten al desenvolvimiento artístico de quienes integramos y cohabitamos este programa autoformativo. Bueno, está en primera persona esta descripción, pero la comparto. Entonces, sin más que decir, les paso la palabra. Hola, pues primero que nada, muchas gracias, felicidades por sus 15, felicidades por todos los proyectos reunidos y por sus existencias estando acá. Gracias por la invitación, la verdad es que sabes, como que hablando en lo personal, o sea, para mí fue como una inquietud enseguida, ¿no? En principio, a partir de la invitación, pensando en el poco tiempo que tenemos, ¿no? O sea, para mí está muy chido y eso, o sea, agradezco por mi parte, vamos a estar Tania y yo, María está conectada también, digamos que haciendo frente o a nombre de todos los amigos, ¿no? En la escuela. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, es poco tiempo el que tenemos, hay cosas que compartir, ¿no? En este poco tiempo y pues eso, gracias y felicidades. Em, Igual para comenzar, podemos compartir el documento de una vez, nomás para tener presencia de cómo es que configuramos. A ver, espérame. Esta y esta, ¿no? Ahí se ve bien. Sí, sí se ve. Entonces, bueno, quisiera, o sea, quisiera comenzar, ¿no? Es un
muy poco de lo que articulamos a propósito de compartir con ustedes. Quisiera comenzar con, de manera muy anecdótica, el modo en el que comenzó la escuela o el proyecto, digamos, ¿no? Yo llevo 2 años y medio más o menos viviendo en Oaxaca y desde los pocos meses, o sea, no sé, desde el poco tiempo de estar acá, fue al visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que recién abría sus puertas después de haber estado cerrado por distintas complicaciones internas, que empecé a visitar el museo y conocí a tres de los integrantes ahora de la escuela, ¿no? Fueron Noah, Lu y Tepach. Los tres estaban al momento trabajando como custodios del museo y estaban por terminar su Creo que se de fue artes el audio. visuales, una de las dos acá en Oaxaca, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, fue conforme cotorreaba con ellos, conforme coincidíamos en algunos eventos, que por un lado, al yo llegar acá a Oaxaca, empecé a decir que me gustaría hacer una escuela patafísica, sin saber a qué me refería, ¿no? Un poco muy al vuelo. Y en una de esas, después de haber convivido algo de tiempo o sea, habérmelos encontrado ya no pocas veces, empezó a surgir la pregunta de ¿a qué te refieres con la escuela patafísica? ¿No? O de qué se trata eso de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, en una ocasión me vinieron a ayudar, o sea, vinieron a chambear aquí al estudio dos de ellos, eh, y fue en ese momento en el que pues les respondí que para mí era un espacio en donde podrían convivir las prácticas de distintos artistas, ¿no? Y pues ellos fueron, digamos que, los que propulsaron o correspondieron a la iniciativa, ¿no? Eh, Me gustó mucho que al mencionarles a ellos esta idea y al hablar con Noah, que era la tercera custodia del arte, eh, que ella también se involucrara y planteáramos la primera reunión, ¿no? Que esto fue pues ese 4 de mayo de este año. A la primera sesión le cayeron ellos tres y otros tres, que una de ellas es María, quien está conectada, Fernando y Tepach, ¿no? Que también fue custodio en el museo. Y que Tepach estaba junto con ellos estudiando en la UAP. María no, ¿no? María es súper jovencita. Entonces, bueno, le cayeron y algo que me gustó mucho en esa primera sesión fue a partir de plantearles, o sea, o preguntarles qué es lo que les traía a reunirse, se plantearan sobre todo inquietudes e inseguridad, en términos de inseguridad, ¿no? Preocupaciones, estaban próximos a salir de la escuela, estaban recién saliendo, creo que cuando comenzamos ya habían salido y o sea, fue en ese inter que hicimos la primera reunión. Estaban saliendo y también planteaban, bueno, ¿y ahora qué se hace, no? O sea, y bueno, y esa pregunta surge en todos los contextos por los que yo haya pasado, pero tiene sus particularidades, ¿no? Como todos los contextos, pero la particularidad en Oaxaca se me hizo que todavía es más difícil que en otros contextos que para mí ya eran difíciles, como lo fue al enterarme en 2021 el contexto de Cuernavaca, por ejemplo. Y bueno, considerando esto, estas inquietudes, algo que me gusta mucho pensar es en que esas inquietudes, sin decir quiénes, tenían que ver con ir a una expo y no poder, ¿sabes?, como desenvolverse, participar, involucrarse en lo que podría ser, pues digamos, un aprendizaje siendo
recién egresados de cómo se puede vincular con un medio, o sea, o qué es eso del medio o del miedo que tenemos al estar en estos eventos, ¿no? Que, que forman parte, pues, de las dinámicas del arte. Entonces, me gusta mucho que esas inquietudes hayan surgido en esa primera reunión y que pues nada, o sea, para mí la inquietud o el interés era que justo esas preocupaciones pudiéramos irlas tratando conforme se fueran dando las siguientes sesiones, o sea, hablando de la segunda sesión, ¿no? De la tercera sesión. Entonces, siempre para mí ha sido importante desde el comienzo que esa inseguridad que esa preocupación que implica cómo participo de o cómo me permito, ¿no? participar, eh, pudiéramos ponerlas, o sea, en relación aquí, ¿no? En la escuela. Eh, Poner a convivir esas inquietudes a la par de lo que fueran pues las prácticas de cada quien en términos de las producciones propias, ¿no? Me gusta mucho que después de unas cuantas sesiones era bonito. Bueno, me gusta mucho que hubo quien, eh, te voy a spoilear, María, me dijo al finalizar esa reunión, oye, tú estás refiriéndote a que este puede ser un lugar seguro en el cual venir a sentirme un poco segura. Pues a mí me encantó esa, ¿no? Esa consideración o ese planteamiento, porque sí, ¿no? O sea, creo que esa es la base, o sea, junto con otros cimientos de lo que sería el proyecto, ¿no? Em, y a propósito de eso, también, ya por finalizar esa introducción, también me gusta considerar que con pocas ocasiones que nos hayamos visto, yo noto claramente un desenvolvimiento, ¿no? De quienes se plantean inseguros y comparten sus vulnerabilidades. Eh, Siendo así, o sea, ese fue el comienzo. De ahí pasamos a lo que puedan ser, ¿sabes? Saben, como dinámicas que pudiésemos echar a andar. Realmente esto sigue siendo parte de la anécdota que nos construye. Eh, Fue a partir de que nos visitó un amigo que es escritor italiano que vive aquí en un pueblo vecino a Tania y a mí, y que al estar platicando me comentó de una clase que tenía él en la escuela cuando era niño, ¿no? Y que se llamaba El Tema, ¿no? Y entonces que en cada sesión del tema, pues se hablaba del tema que el expositor pusiera en juego. Entonces, de ahí nos agarramos del título, de la manera de nombrar esta sección, digamos, en donde planteamos un tema inicial y bueno, no, hemos ido desenvolviendo eh, ese tema con otros temas que se han añadido, ¿no? Em, Esto en un principio fue, creo que la consideración. Sí, como que ¿el qué? Ah, no, no. La consideración creo que en principio era como intentando paralelizar una problemática que está muy presente, que es la gentrificación en el contexto de la ciudad de Oaxaca, y estas mismas inquietudes de qué hago con lo que estoy queriendo hacer, a raíz de qué y en relación a qué, ¿no? O sea, en qué contexto. Y eso fue lo que me invitó a considerar este proceso de gentrificación como una especie de reflejo respecto en ese caso fue a la antropofagia en Brasil, ¿no? Y lo que este movimiento artístico intentó desenvolver o la manera en la que intentó responder a las implicaciones pues, del colonialismo que los
empezaba a afectar, ¿no? Que los afectaba o que le venían a imponer, vaya, ¿no? Eh, hasta ahora, pues les digo así nomás a manera de lista los temas que hemos tratado, ¿no? Y son la antropofagia, el universalismo constructivo, esto por plantear una respuesta de Latinoamérica hacia otras, ¿no? imposiciones. El universalismo constructivo, el arte concreto, el arte neoconcreto, y de ahí se particularizó también por intereses de la bandita de los participantes en Ligia Clark y Elio Itizica. Igual irán dejándose ver con respecto a la obra de cada quien, pues los vínculos que vamos encontrando y que de manera muy intuitiva o muy al vuelo vamos rebotando conforme los participantes van dejando ver sus inquietudes, ¿no? Em, entonces, bueno, esos han sido los temas. La idea es, o sea, desde la primera sesión, que conforme nosotros, vaya, como que ahí está el espacio para que el tema se ponga en juego, ¿no? Y no es que yo ponga el tema, que Tania vaya a poner el tema, sino la invitación es que cada quien ponga sus temas, ¿no? Y los comparta. Ahora es conforme ese hueco se va, digamos que, es que aquí quiero reunir esto de la incertidumbre o inquietud y los miedos de cada quien a la participación, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la idea es que todos propiciemos temas, ¿no? Y hasta ahora, pues vaya, hemos sido Tania, Noa y yo quienes pues hemos puesto temas sobre la mesa, ¿no? Eso, bueno, por otro, es como la única dinámica. Hay otras dos que hemos echado a andar y hay dos que queremos poner en práctica, ¿no? Después de eso, y ya como para pasar a otra cosa, eh, surgió como la idea de hacer una petición de libros a una editorial de libros de arte. Entonces mandé un mensaje, nos respondieron que chida la iniciativa, pero que querían saber más de nuestro proyecto. Entonces, en son de seguirnos conociendo, todo esto ha pasado en 10 ocasiones que nos hemos reunido, ¿no? Eh, Nos dicen que hablemos más del proyecto y a partir de eso dimos cuenta con que quienes ya habían terminado, o sea, voy a situarlo en este grupo, dentro del grupo, quienes ya habían terminado sus estudios en la UAPJU, nadie había escrito algo al respecto o nadie tenía, digamos, como que un camino echado a andar en cuanto a hablar de qué es lo que están queriendo hacer, ¿no? Como artistas. Eh, y bueno, solo Alejandra, ¿no? Solo Alejandra, ella tenía su statement, ella tenía, ¿no? Un currículum echado a andar y demás. Fuera de eso, nadie más. Entonces nos pareció interesante el hecho de que cada quien hiciera una presentación de su persona como artista y de sus intereses como artistas. Y eso pues llevó a que hiciéramos las siguientes presentaciones, ¿no? Ujú. Eh, Creo que aquí pasamos de un momento a otro en cuanto a la presentación, entonces en cualquier momento en el que alguien quiera contribuir, pues échele, lo mismo acá, y si no, me sigo, ¿no? Ok. Ujú. Ah, pues es que quedamos que ibas a presentar esto. Entonces, no, está bien. Bueno, bueno, lo campechaneamos, ajá. Sí. Entonces, bueno, comienzo con la presentación de Noa, y las voy a leer.
o pintura que intenta cubrirlos, la basura al costado de la banqueta, los edificios en construcción, las ventanas entreabiertas o el reflejo del sol en los charcos de agua, son algunas de las cosas que activamente busco e inspiran mis creaciones. El textil y la fotografía son mi base de partida, pero también me interesa experimentar con otros medios como el arte objeto y el performance. Continúo y hacemos tres, tres. Sí. Alejandra Adamar, Ciudad de Oaxaca 2002, egresada de la Facultad de Artes UABJ. En su trabajo explora las formas en que el ser humano se relaciona con los entornos naturales y artificiales mediante el uso de medios bidimensionales y tridimensionales, desde un enfoque sensible y crítico. Su práctica busca establecer vínculos entre pasado, presente e imaginarios futuros, invitando a cuestionar las relaciones que configuran nuestro entorno natural, social y cultural. Y Erendira Frida, Na Sabi. Nací en 1996 en Huajuapan de León y crecí entre las comunidades de la Mixteca. Egresada de la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, actualmente cursando un diplomado en metodologías artísticas en la UAPU. Y bueno, y ahorita está por entrar una maestría ahí mismo en la UAPU. Mi producción se mueve a través de los textiles, la cerámica, el grabado, el collage y el dibujo como excusa para atraer ideas a la realidad. Ay, bueno, no alcanzo a ver. A la realidad, en ese hacer habitan preguntas sobre la lucha social y ambiental, la memoria, el juego, la infancia y el error como experiencia de aprendizaje. También viven ahí el idioma y la iconografía mixteca, referencias que me conectan con el territorio y con formas antiguas de entender y nombrar la vida. Desarrollo mi práctica principalmente a través de talleres y procesos colaborativos donde el trabajo manual y corporal funcionan como campo de prueba, un espacio donde el cuerpo conversa consigo mismo y con los demás. Ya, ¿no? Ujú. Voy a leer a María López, Ciudad de Oaxaca, 2006. Desarrollo mi práctica dentro de las artes plásticas y visuales desde la búsqueda y la expresión sensorial, tomando como punto de partida la observación y su traducción a la ilustración, el grabado, la fotografía y el lenguaje. Y Héctor Zenitram, Ciudad de Oaxaca, 2001. Mi trabajo surge de la exploración del ensamblaje como una forma de observación y reconfiguración de lo acontecido. Mi práctica actual se nutre de la recolección de materiales y objetos encontrados, fragmentos de metal, papel, plásticos y otros residuos cotidianos. Mi meta es establecer nuevas relaciones y posibilidades de lectura, utilizando la experimentación como una herramienta para cuestionar tanto los objetos que reúno como las dinámicas sociales, culturales y personales que los atraviesan. Mi trabajo entiende la creación como un ejercicio de búsqueda crítica donde el acto de reunir, transformar y reorganizar materiales se convierte también en una forma de reflexionar sobre la experiencia humana, considerando la escultura y el collage como los medios más próximos. Ay, me va a tocar leer también. Si quieres, yo leo la tuya Va. y tú o al revés. Bueno. No, va. Entonces, Tania Bello, Ciudad de México, 1987, licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, Ciudad de México. En su obra integra el lenguaje arquitectónico asumiendo la creación de un discurso que va del micro al macrocosmos, abriéndose a la reflexión cosmogónica del espacio que creamos y habitamos. Los materiales con los que construimos nuestros entornos son vistos desde su práctica como recursos conceptuales de un lenguaje que explora nuestro vínculo con la conciencia terrestre. Y el de Joshua, Ciudad de México, 1984, dice, entre 2012 y hoy en día he sido paseante activo de algunos programas, procesos educativos en México, en instituciones como SOMA, Fundación Alumnos 47, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, la colectiva BiblioForevers, como asistente en estudios de distintos artistas y el proyecto de estudios experimentales las PPPs,
pláticas prácticas profesionales. Su obra se desarrolla a partir de la deriva y el reconocimiento del espacio público, privado y o doméstico. Los viajes, la caminata, el juego, el lenguaje y la observación del entorno son detonantes importantes que me permiten construir estrategias estéticas y materiales que devienen fotografías, esculturas, instalaciones, intervenciones y acciones performáticas, percibiendo la unión de los objetos y actividades artísticas con la vida cotidiana mediante la incorporación de los objetos y actividades cotidianas a la vida artística. Y bueno, esas fueron las presentaciones que surgieron a partir de esa dinámica que brotó, ¿no? Con esto de de la petición de donación de libros. Y Ya me va. mm, Ya me va. ¿O quieres seguir? no, está bien. Pero es que se Ponemos me eso ahí. ocurrió intervenir ahora porque, pues resulta que yo, más bien, bueno, Mm, soy Tania, creo que ni he dicho, y yo vivo con Joshua desde hace como 2 años y medio. Y lo he escuchado muchas veces hablar de la patafísica y luego de la escuela patafísica y como que, pues la verdad, yo tengo un trabajo que demanda mucho tiempo y que necesito hacer porque es como parte de mi propia mantención de una ecuanimidad en la vida. Entonces, como que implica meterme al taller, hago cerámica y eso me demanda mucho tiempo y mucha energía. Entonces, como que decidí dejar a Joshua y su proyecto de la escuela patafísica que caminara, que fuera caminando pues a su ritmo y como no intervenir porque yo no entendía muy bien de qué se iba a tratar. Entonces quería pues que eso, que empezara y yo sabía en algún momento que, o sea, sí sabía que me iba a gustar y que me iba a querer involucrar, pero como no tenía claro hacia dónde iba, pues no quería desde el principio dar ideas ni nada, sino dejar que la cosa fuera haciéndose y a partir de lo que viera, pues decidir como de qué manera me involucraba. Y entonces, pues justo fue como cuando hicieron este documento que me dijo así de, ¿tú quieres participar? Y entonces, pues creo que ya había estado en una sesión, no sé, no me acuerdo, algo así. sí, en la primera te vinculaste, Eh, trajiste paletas, creo. bueno, pero solo les traje paletas. No, Pero ni nada estuve. más. Bueno, Todo pero bien. los dejé estar. Y luego sí estuve como yendo y en una sesión ya más como pues presente, Ujú. pero luego pues ya como que al aceptar sí poner mi intervención así casi oficialmente, o sea, aunque Sí. pues es como una vez muy, pues de inicio, como piloto, una carpeta piloto, pues ya como que asumí que sí me interesaba el proyecto y que sí me iba a involucrar. Y entonces, pues ha sido esto de estar como pensando y como generando ideas a partir de carencias que yo sé que tiene la educación artística, porque pues también estuve en una escuela y también he notado como pues eso, así muchos errores que se cometen en la escuela y, no, y además de los errores y las lagunas que hay de conocimiento. Pues eso de que sales y no sabes qué hacer con tu vida, ni cómo defenderte ante el mundo y cómo hacer lo que quieres. O sea, es como que la escuela es una especie de burbuja y luego se rompe y caes así al abismo. Y eso puede ser muy aterrador. Entonces, como que siento que, pues, entiendo esa parte y sé que pasa y sigue pasando. Entonces, me agrada como que haya una posibilidad de que ese abismo no sea tan solo, tan en solitario, ¿no? Como que y poder también echar a andar cosas que estamos pensando, que nos están preocupando y cómo tener más información, o sea, buscar referencias sobre esos temas. Uno de esos temas fue
la antropofagia, que fue como lo que creo que fue de las primeras sesiones donde ya participé. Y luego ya, pues, o sea, de la antropofagia empezamos a conectar otros movimientos latinoamericanos. Y eso creo que me hizo mucho sentido por justo estas carencias de la educación en México, que pues es como más ver Europa y, o sea, sobre todo la educación oficial, ¿no? De las escuelas, así como Institución. institucionales y afiliadas a la SEP, Mm. que es como, pues siempre te enseñan a los gringos, a los europeos, las vanguardias gringas, las vanguardias europeas, los artistas, superartistas gringos y europeos, y pues creo que están súper lejos de nuestra realidad como seres de países latinoamericanos. Entonces, de alguna manera, también el contexto de la dictadura y así de Brasil se me hizo, pues, como necesario revisarlo para tener como ideas de qué posibilidades podemos empezar a imaginar. Y bueno, pues eso me ha mantenido también como interesada en la escuela y como la posibilidad de ir inventando a partir de lo que vamos descubriendo juntos y de cada quien, como el rumbo. Y justo como eso, de que cada quien que participa en la escuela tiene como un perfil y unos intereses muy distintos, pues se me hace muy interesante porque como que podemos ver las cosas desde ciertos puntos diferentes y como meter referencias súper variadas también. Y bueno, pues eso, Ujú. de mi parte. Sí, es chido en ese sentido eso, ¿no? O sea, si en un principio se había planteado como satelital Tania, ¿no? Y su participación, pues eso, ¿no? O sea, ha estado desde la primera vez que contribuyó con un tema ella, ¿no? Y nos lo compartió, pues no ha dejado de estar presente, ¿no? Y, y contribuyendo a las imaginaciones de la escuela. Pues eso, ¿no? O sea, el proyecto es de todes, ¿no? O sea, desde el principio. eh, y lo desenvolvemos ahorita, que dijo Tania que vivimos juntos y compartimos la casa taller. Es aquí donde se han hecho las sesiones hasta ahora, ¿no? Eso es lo que se puede ver en estas imágenes, ¿no? No puse muchas, o sea, no hay tantas. Y algo que al ver las fotos me gusta, ¿no? No dejar pasar, es pues eso, ¿no? O sea, hay quienes tienen inquietud por la foto. Dentro de las presentaciones hay dos involucradas que no participaron de esa presentación, pero uno de ellos, sobre todo sus intereses están en la producción audiovisual, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una cámara fotográfica y de video, una grabadora de audio, y desde el comienzo de las sesiones han estado ahí para que quienes se interesan por estos medios, pues se pongan a jugar mientras, ¿no? Desenvolvemos la sesión o las prácticas hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que se ha vivido aquí en la Casa Taller Escuela. Y bueno, estas otras aquí mismo, ¿no? O sea, ahí aparece Fernando, que es de quien hablaba, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a Frida, que trabaja con el textil y con el collage, lo mismo Lu, lo mismo Noah, Tania también ha hecho collage. Pues bueno, hay dinámicas que hemos planteado para los momentos en donde se está platicando, chismeando y teorizando, se lleven a cabo actividades, cosa que no hemos desenvuelto hasta ahora, pero bueno, eh, por no dejar pasar. Planes. Ajá. Tenemos Así más hay unos planes cuantos. que cosas realizadas. Bueno, Sí, ahí va. sí. O sea, y ahí eso, ¿no? O sea, hay un par de dinámicas de las que podemos hablar que todavía están, pues eso,
prefigurando, o sea, como imaginándose, pues. Estas son imágenes de la primera excursión de la escuela, ¿no? Mm, Esto fue a un bosquecito que está aquí como a 10 minutos caminando. Y una semana antes de hacer la excursión, descubrimos este lugar, Tania y yo, que estaba aquí cerquita, entonces decidimos hacer eso, la primera excursión, que coincidió con el cumpleaños de María, y bueno, entonces se volvió dos eventos en uno. Eh, y bueno, eso sería otra, ¿no? Es como que, Son tres. ajá, Iban a ser tres, pero fueron dos. iban a ser tres quienes asistían, ¿no? Eh, y queríamos involucrar a un amigo contorsionista para que ese día formara parte. No llegó, estaba en otras y así fue. Pero eso sí nos dio pie a considerar que cada tanto podemos hacer estas excursiones a distintos lugares, ¿no? O sea, tenemos este bosquecito de base, pero pues ahora sí que otra vez abriendo la posibilidad a todos, o sea, a que propongan a dónde ir de excursión, pues eso es otro planteamiento que hemos echado a andar, ¿no? Mm, Bueno, eso es lo que pudimos incluir en términos de las imágenes. eh, y pues digamos que este último bloquecito tendría que ver con me gustó, esto lo estoy pensando desde hace ratito porque fue muy indeterminada la manera, pero si en ese entonces, cuando pedimos la donación de libros, repercutió en que cada quien se presentara de manera individual y formáramos una carpeta del grupo, ahora a partir de la invitación que ustedes nos hicieron, eh, decidimos escribir un texto a partir de la experiencia en colectivo de cada quien, ¿no? Entonces, si no hay más, eh, les compartimos los textos que enviaron quienes enviaron, ¿no? Entonces, sí, la invitación fue a escribir a propósito de las experiencias que hasta ahora, en estos 3 meses, han surgido en cada quien, ¿no? Entonces, comienzo con lo que escribió María. Dice, el compartir y construir una idea sobre lo que significa hacer arte cuando se hace de manera colectiva genera un crecimiento conjunto. Sin embargo, me parece interesante cómo ese crecimiento lleva a diferentes lugares dependiendo los objetivos de cada uno, sus objetivos, su ritmo, su orden o desorden. Algo que quiero ahí como poner compartir es que me gusta mucho, o sea, también, ahorita hablamos de quienes estaban saliendo de la UAPJO, pero María, que anda por ahí otra vez, este, pues pasamos su cumpleaños en esta excursión y cumplió 20 años, si no me equivoco, ¿no? O sea, ella, creo que, y ahí sí tú me dirás, María, ¿habías asistido a la UAPJO como oyente o no? Y en ese sentido, pues comenzó a involucrarse en el proyecto con sus 19 años y previo a considerar, o más bien considerando involucrarse al arte sin haber hecho una licenciatura y bueno, y eso me parece interesante en relación a los procesos de los demás en relación, ¿no? Em, entonces continúo con lo de Noah, con lo que escribió Noah y dice... El arte es un pretexto para juntarnos, y aunque formalmente es el enfoque del proyecto, la Escuela Patafísica se ha convertido en un espacio para compartir ideas, procesos, referentes, pensamientos, dilemas, conflictos, malestares, café, fruta, palomitas y pastel. Es un lugar donde no es requisito concretar, ni resolver, ni terminar, al menos no de forma individual. Todos llegamos con ideas que vamos desarrollando durante las sesiones, a las cuales todos aportamos y desde nuestras prácticas e intereses personales
continuamos enriqueciendo el hacer del otro. Cuando hablamos de artistas, movimientos, piezas o proyectos, mi momento favorito es cada vez que reimaginamos las cosas desde nuestros contextos y creamos nuevas posibilidades en instancias que pensamos inamovibles. Creo que muchas veces lo que nos hace falta es un espacio donde nos escuchen, aunque aún no estemos seguros de lo que queremos decir. Un lugar donde no sea necesario presentar un objeto para que nuestras ideas sean válidas, creíbles o factibles, pero sobre todo donde nos expongamos a otras formas de mirar. Agradezco estar en un espacio con personas dispuestas a escuchar, responder y proponer, que se involucran y reconocen la responsabilidad que es habitar en conjunto. Sí. Héctor Cenitram escribió esto. De los haceres conviviendo siempre resultan momentos fascinantes. La escuelita es este espacio donde nacen, donde compartir se convierte en la esencia, donde no se juzga, no se, perdón, donde se alienta, donde se apoya, donde la idea e incluso la duda son combustibles que se pueden usar para rebotar hasta llegar a esos puntos a los cuales quizás solos no llegaríamos. Momentos vivos, aunque cada encuentro es distinto. Hacer nuestros mundos en constante movimiento dan un cuerpo fresco y cambiante a este espacio. Un organismo de todos, un hacer de nuestros haceres, un momento nuestro, un espacio de todos. Alejandra Lomar escribió: Patafísica es un término que surgió a finales del siglo XIX que se refiere a las soluciones imaginarias, sin un sentido exacto y que apela más al humor y a la imaginación. Para mí es muy divertido formar parte de la escuela patafísica, ya que muchos estamos de acuerdo que las problemáticas artísticas a veces suelen ser más simples de lo que pensamos y que muchas de esas tienen más sentido usando la patafísica. La escuela patafísica es un lugar donde te puedes estirar, acostar o sentar, y cada sesión aplicamos conscientemente la patafísica para entender un poco más el arte desde diferentes perspectivas. La mayoría de veces llevamos textos y me gusta también que podemos hablar desde un lado menos productivo del arte. Yo creo que a veces hace falta sentarnos y solamente pensar, 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 sentir, sentir, sentir y hablar, hablar, hablar. Me gustaría que me pagaran por eso. Me asusta la idea que en la actualidad todo tiene que estar ligado un poco más a la productividad. Y dice Erendira Frida, escribió, encontrarse en el hacer. Llegué a la escuela patafísica casi por casualidad. Con Noah hablábamos de nuestros procesos y de encontrar un espacio donde pudiéramos compartir nuestro trabajo desde un lugar más honesto, hacernos preguntas, recibir comentarios, ayudarnos a pensar y también escuchar cómo otros estaban construyendo sus propias maneras de crear. Fui a las primeras reuniones con curiosidad, sin saber muy bien qué iba a encontrar, y encontré nuevas caras, posibles amigos y, sobre todo, un espacio tranquilo para conversar sobre cosas que a veces no caben en una conversación cotidiana. Con el tiempo me di cuenta de que esas conversaciones sí se quedaban conmigo. A veces salía de las reuniones y seguía pensando en el camino de regreso, imaginando otras posibilidades para mis procesos. Algunas lecturas, artistas y temas que aparecieron en las sesiones terminaron alimentando mi propia producción. Algunas lecturas, no, cuando no podía asistir, continuaba trabajando desde casa con algunas de esas ideas y lecturas. También valoro mucho que sea un espacio relajado, pero donde exista una responsabilidad compartida por encontrarnos, conversar y trabajar, y eso hace que pueda acercarme desde otro lugar, con más libertad. Creo que eso es lo que me ha dejado estos meses, la posibilidad de encontrarnos en el hacer, de reconocer intereses que compartimos y también de descubrir otras formas de mirar. Para mí la escuela patafísica se ha ido convirtiendo en un lugar donde las ideas rebotan, se transforman y vuelven a una misma con nuevas posibilidades. Y quizá también es un espacio para recordar que cada quien puede ir encontrando su propio camino en el arte, pero que no necesariamente tenemos que recorrerlo solos.
Y hasta ahí. Acá me gusta muy mal. Hasta ahí hicimos estas presentaciones, esta compartancia, ¿no? Y bueno, pues cualquier cosa que quieran preguntar, contribuir. Y súper, muchas gracias. Está muy, muy increíble también. Se me hace interesante como que hemos pensado un poco en los colectivos que han participado como en esto de la edad, como bueno, nosotras tenemos y 15 años, estamos entrando a la secundaria, o luego la cachorra está entrando a la primaria, y A las- ustedes como que son feto todavía, ¿no? Creo que no, Sí, no pues, había nadie feto. Y también, o sea, creo que es interesante. Este son el primer feto hasta ahora. Y justo toda esta dinámica que traen me hace mucho pensar en el taller de mecánica popular que organizaba Irak hace un tiempo, que fue el primer acercamiento que yo tuve hacia Bikini Wax, ¿no? Como yo estaba estudiando todavía, justo tenía como 20 años, era muy pequeña. Y creo que este tipo de espacios es muy importante porque justo no, de repente sí, el estar en esta etapa de salir de la universidad, como que no saber muy bien hacia dónde ir o con quién estar, y también como que yo recuerdo mucho que veía Les Bikini Wax y decía como, ahí esta gente está muy pirata, ¿no? Como que está muy loquita. Pero, em, pero igual me llamaba mucho la atención porque también eran personas muy abiertas, o era un espacio como muy en el que me sentía muy bienvenida. Y recuerdo que en los talleres con Irak, que el maestro Irak aquí presente, sí, siempre como que hacíamos sesiones y luego era como, bueno, vamos a tomar un pulque, así como de, a ver, ven, ven, leemos tu portafolio y veo tu proyecto, y luego, pues vamos por unas tortas o así. Entonces, también eso veo que está muy en su dinámica, ¿no? Como de, no sé, hacer picnic o compartir, o ir a caminar. Entonces también, pues viendo que está aquí María, ¿no? Y que también está Héctor conectado. No sé, como a María, no sé, me interesaría como también que comparta un poco cómo se siente ella, o cómo es sí, como bueno, no me quedó claro si estudiaste o eras oyente, o si nos puedes compartir un poco. Sí, pues bueno, estudié un año, pues me di un año de baja temporal. Ya estoy por entrar al tercer semestre, justo por unos hay problemillas personales de la vida. Pero sí, estudié el primer año, pero justamente con mucha incertidumbre también, como que había cosas que no me convencían, ¿no? Justo de la escuela, de esta parte, como mencionó Tania, ¿no? De la educación, eh, que a veces no va por donde tú quisieras, y más como en este caso específico de las artes. Entonces, creo que yo estaba justo en este dilema de salirme como completamente, de decir ya, o sea, como buscar un rumbo propio, pero, o sea, creo que justamente, pues también mi vínculo con Joshua fue Noah. Y Noah lo conocí también en este inter que me di de este año. Entré también a trabajar con un artista que salió, que trabajaba en el Museo de Arte, que expuso en el Museo de Arte Contemporáneo. Y pues ahí conocí a Noah y a algunos pues integrantes de la escuela, que igual después conocí a Joshua. Y platicando, y hablando con Noah, que él ya había salido de la escuela, que ya había cursado como toda la licenciatura, pues primero nos empezamos a juntar, ¿no? Como a hablar de lo que pensábamos, de que, pues bueno, yo a lo mejor una incertidumbre distinta a la de él, ¿no? Que yo estaba apenas como en la escuela y él ya egresado. Y entonces, pues él me decía como, no, pues no desaproveches el espacio de la escuela, pero busca otros espacios, ¿no? Y fue como justo salió esta, pues la oportunidad de entrar al proyecto. Y justo como Joshua hace rato comentó, como desde la primera sesión hablar de los miedos, de las incertidumbres que está
empezar, ¿no? Pues incursionar como en una trayectoria. Yo justo les decía, es que yo no quiero esperar, ¿no? A salir de la carrera para empezar, ¿no? A tener experiencia, a tener una trayectoria. O sea, yo ya quiero eso, ¿no? O sea, creo que la escuela quiero que sea más como un espacio más para hacerlo, más que un pre, ¿no? Entonces, pero pues, sin embargo, a lo mejor eso se escuchaba así como muy, ya quiero hacerlo, pero les comentaba, ¿no? Es que hay un montón de cosas que me frenan, ¿no? Pues de decir que digo, que desde qué discurso lo digo, desde qué posturas, desde qué muchas cosas que surgen, ¿no? Desde la duda, ¿no? Entonces creo que el compartirlo y ver que pues tampoco era la única, ¿no? Que sentía pues esto, ¿no? Este pensar, em, creo que pues todos somos, o la mayoría pues estamos como en los 20. Bueno, yo entré con 19, ya cumplí 20, ya entré al club ahora sí, pero eh, sí, justo decía como eh, estamos como en un espacio, ¿no? En ese proceso. Y creo que el hecho de compartirlo con más personas desde otras vivencias también, se me hizo de confort. Y creo que obviamente no, han sido pocas veces las que he podido asistir, no he podido asistir a las 10 sesiones, que han sido realmente, pues para lo que proyectamos, pocas. Eh, pero aún así con eso, o sea, ya hay algo, ¿no? Un comienzo que creo que es lo que nos preocupa a veces, ¿no? Como esa lienzo en blanco o esa hoja blanca que a veces no sabemos cómo manchar. Y creo que desde mi vivencia poca, eh, me emociona como justamente el hecho de compartir, creo que es algo ahora sí que valga la redundancia, que compartimos todos en nuestros textos, que el compartir está, ¿no? Principalmente en el proyecto y creo que eso me parece muy valioso actualmente. Creo que me ha tocado ver como personas que se cierran, ¿no? No solo en el medio del arte, sino en muchas cosas, desde el ámbito del individual, de ya no querer progresar en un conjunto, sino ver por el beneficio propio y como estar rompiendo eso no solo en lo que nos gusta, sino pues en el proyecto que estamos formando, me parece pues increíble y bueno, eh, mucho gusto también a todos, a los que les puedo ver las caras y a los que no, pues bueno, María, mucho gusto aquí y pues creo que eso es lo que comparto a ustedes. Súper, María. Y también veo que por aquí está Héctor, que me parece que es el mismo Héctor del que escribió. Pues, Lu, ¿andas por ahí? No sé si también quiera participar. O, Manifiéstate. Sí, ahí está tú, date, Lu. No, él había pedido permiso de participar como sustancia inactiva, ok. pero nada, lo mismo le planteé a María, ¿no? Porque surgieron, o sea, como las posibilidades de que sí se conectaran 15 minutos antes de que empezáramos. Entonces, eso, Lu, ¿no? O sea, si ahí estás, si quieres cotorrearnos algo, qué chido. No, todo bien. Yo aquí estoy, No, 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 sticker. Y si no, ajá, un emoticón, o lo que sea, mm, mándanos un mensaje desde donde estás, así sea de humo. y bueno, también si alguien de los Mm. demás del público que quiera participar. Ah, sí, vas por. Yo, o sea, sí, o sea, por continuar, me gusta mucho que hayas mencionado al carnal, al Irak, porque justo, ¿no? O sea, digamos que eso de mecánica popular, ¿no? Vino a ser como, pues, que no me acuerdo, pero creo que habíamos terminado las PPPs.
¿no? Que a mí me gustó incluirlas, o sea, estas pláticas profesionales y la Biblioforevers, y podríamos enunciar algunas otras, ¿no? Como La Cáscara, ¿no? Que era este espacio para que entrenáramos el carnal y yo entre la cocina, el baño y, ¿no? Y las afuera, pues bien sustancial, ¿no? O sea, creo que para mí ha sido parte de lo que de manera más desenvuelta ha sido la experiencia eh, convivencial o colaborativa, ¿no? Sí, Eh, a ver, Daniel aquí está alzando la mano. sí. ¿Qué Es, onda? es cierto. ¿Qué onda? Este, no, pues un gusto estar aquí con ustedes. Qué chido escuchar lo que andan haciendo, lo que andan tramando. Este, y bueno, o sea, conociendo un poquito más de lo que, bueno, de las andanzas en las que han andado Joshua e Irak, me parece como que hay pues una continuidad. Sé que no vamos a hablar a profundidad de lo que es Biblio Forevers este y tampoco vamos a entrar en otros proyectos, pero este creo que lo chido, el planteamiento, o sea, lo que han realizado está muy bien. Algunas de las personas que mencionan ahí en esta escuela, tuvimos el gusto de conocerles un día que visitamos ahí el Maco y nos invitó Luis Hampshire. Entonces conocimos a Noah y, si no me equivoco, a ¿Fernando? Herendida. Ah, Erendira. Ajá. 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 Y, y sí, como son, sí, estaban ahí como parte de otro programa así que tienen ahí el Maco, también como formativo, pero creo que se va más como hacia ir tallerando el tema de una exposición ahí en el museo y así. Eh, pero lo que sí dejó ver, que como bien mencionan, pues no es únicamente, digamos, una, una situación que sucede allá en Oaxaca, sino siento que es en general de, pues por un lado de las escuelas de arte y por otro lado, pues también de que no hay, digamos, al salir como artista, pues, ¿qué haces, no? ¿O a qué te dedicas? ¿O eh, cómo lo echas a andar? O también las preguntas que tiene María de cómo de cómo ya ir haciendo arte y no esperar a, digamos, a terminar o a tener un título o la validación de alguna eh, institución. Y creo que, que por un lado lo que están echando a andar es muy importante, sobre todo tener también ese vínculo, ¿no? Con la banda recién egresada. Veíamos bueno, en muchas de las pláticas que hemos tenido con otras colectividades, esa es una cuestión, como que el proceso formativo de muchas eh, colectividades, iniciativas de este tipo, sucede después de la universidad o durante la universidad. Em, y creo que lo que mencionaba Cianya de la edad o de la temporalidad o de, digamos, el, el mismo proceso biográfico de ciertas iniciativas, pues algunas las lleva como, por ejemplo, platicamos hoy en la mañana con una, un colectivo de Indonesia que se llama Ruang Grupa y tienen ya 25 años. Y lo platicamos con Bruma, laboratoria de Veracruz, de Jalapa, y tienen, ¿qué? 8 años, creo. Y luego con Cachorra, que creo que tienen 6, si no me equivoco. Y ya después con ustedes, ¿no? Que están iniciando, pero creo que sí es como un, un espacio importante y necesario, y sobre todo también el aspecto de pensarlo como pues, como una escuela, ¿no? Porque también desde Bikini estamos pensando esta iniciativa de hacer esta escuela para colectivos, eh, y pues estamos haciendo digamos, como este mapeo, esta serie de entrevistas, precisamente para ir identificando como problemáticas o cosas que digamos, que se repiten, ¿no? Y creo que
Una de ellas, que es muy, que es muy común o que se ha aparecido varias veces, es el tema, por ejemplo, bueno, el asunto, digamos, del chisme o de platicar o de juntar y reunirse, y lo que indica es que, pues que estos espacios o lugares, eh, pues siempre son necesarios, o sea, y la gente se reúne de diferentes maneras, bajo diferentes planteamientos, bajo diferentes necesidades que identifican. Y lo curioso de ustedes o de este caso es que es una escuela patafísica. Eh, y una de las cosas que también a mí en lo personal, también desde hace muchos años, me ha llamado mucho la atención es la cuestión de la patafísica, ¿no? Creo que así fue que empezamos a platicar tú y yo, Joshua, ¿no? Sí, Porque claro. viste que, o no me acuerdo si yo vi que tú Y yo me dijiste, acuerdo, o yo según yo dije, ajá, ajá. Sí, algo no me así acuerdo, sí, que me acuerdo. o sea, Y, esa, y, esa y conversación, desde y desde ya, entonces es así. así fue, ya nos entendimos, ya. Ya se platicamos. Nuestra plática fue muy patafísica desde el inicio. Este, no, o sea, como esta cuestión de la patafísica se me hace muy chida porque creo que es como una forma de explicar la función del arte, ¿no? O sea, como que la función del arte en un sentido más filosófico, o sea, como cuál es su sentido, que es precisamente no tener sentido, ¿no? O bueno, sino más bien imaginar otros sentidos. Y ese es como el planteamiento, digamos, de la patafísica, ¿no? Y creo que también es el planteamiento en general del arte contemporáneo. O sea, como tratar de darle soluciones a problemas imaginarios. Y creo que en muchos de los casos también cuando estás, pues sí, en este proceso formativo, digo, ya por las mismas cuestiones de las estructuras de las escuelas de arte y por la estructura educativa, pues sí, todo se basa, digamos, en resultados, ¿no? En resultados concretos. Y creo que a veces se olvida que lo veíamos también con la plática que tuvimos con Bruma Laboratoria, el aspecto del goce. Y pues el goce en sí no tiene, digamos, un fin último, ¿no? O sea, como que el goce en sí, o sea, no tiene que ver con la satisfacción o no tiene que ver con el placer, sino con una cosa más, eh, o sea, que no necesariamente se tiene que alcanzar. Y esa es como una de las cosas que luego es difícil entender y compartir, que las prácticas artísticas no necesariamente tienen un fin útil, aunque sí lo tengan, ¿no? O sea, como digamos, a lo mejor prácticas artísticas que tienen más un sentido, por ejemplo, comunitario, social, que digamos en ese sentido, pues acompañan ciertos procesos, pero no es un sentido, digamos, utilitario, es decir, eh, no van a resolver nada. Y es precisamente ese su sentido, ¿no? O sea, como que, ¿por qué tener algo que es completamente innecesario? ¿Y por qué es así? Eso es algo que sigue, digamos, alimentando y dándole motor y movimiento al goce. Y creo que, bueno, durante la sesión que tuvimos con la sesión pasada, nos preguntaban que por qué hacer una escuela para colectivos. Y en algún momento Denise, que creo que ahorita no está por acá, decía que era innecesario, pero era necesario. Y es esa misma paradoja que es de donde, digamos, la que le da cuerda eh, a toda esta maquinaria de la patafísica. O sea, como desde el imaginario, imaginar, eh, o sea, como primero imaginar un problema y una solución imposible a este, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que está, eh, pues, no sé ustedes, por ejemplo, qué, digo, sé que tienen corto tiempo y todo, y a lo mejor es una pregunta que a lo mejor también se queda
pendiente, pero una de las razones también por las que estamos haciendo estas sesiones y estas reuniones es en este aspecto, digamos, formativo de generación de una escuela, qué, como qué herramientas, qué consejos, este, qué cosas a ustedes no necesariamente les gustaría enseñar, sino aprender. Que ese también es algo de lo que estamos también como recabando, como toda esta información. Entonces, hasta ahí mi largo comentario preguntado. Yo pienso que, o sea, bueno, sí es demasiado eh, inicial. ¿Cómo se llama esta cosa de rascar? Raquítico, o sea, como de, hay mucho que rascar de lo poco que llevamos, ¿no? En nuestras reuniones. Pero sí, a mí también me gusta mucho en términos de esto que planteas, que compartes en cuanto a la patafísica y las soluciones imaginarias de lo que pueda ser una inquietud, un, una propuesta, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, esto que mencionó el Gera, de, o sea, en cuanto al arte como eso que posibilita hacer existente lo inexistente, ¿no? Y en ese sentido, y de manera muy indeterminada, porque creo que justo esto de lo que hablas, como de no tener previsto los objetivos, previstos objetivos de por medio, creo que ha sido una inquietud que tengo desde antes de comenzar, ¿no? A echar a andar esta plataforma, esta base, ¿no? Sí es, digamos que a partir de la determinación de todos, pero la indeterminación de, ¿no? El campo, ¿no? A partir de dónde podemos imaginar, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho, ¿no? Esto que siempre resulta como una pregunta que, ¿no? No sé, históricamente que conforme el tiempo ha ocurrido, surge que qué es la patafísica, ¿no? Entonces me gusta mucho esto de qué es algo, ¿no? Y más que me guste, me gustó que Tania lo considerara como una posible pregunta o una posible base para continuar con nuestras dinámicas, ¿no? Entonces estoy hablando como de lo indeterminado que es el proceso que estamos desenvolviendo, porque entonces se le ocurrió a Tania que podría participar, aparte de la sección que tenemos del tema, con la sección de qué es algo, ¿no? ¿Qué es? Y qué es un material, qué es una problemática, dónde ocurre tal problemática, y de manera muy al vuelo, pues ir desenvolviendo estas imaginaciones que nos permitan tratar con los temas o con las necesidades. Sobre todo era como de analizar conceptos, o sea, sabes, como que hay cosas que son un montón que usamos como parte de nuestra manera de expresarnos, pero que no necesariamente entendemos tanto, o sea, y hay veces sobre todo que es como que, no sé, muchas partes del discurso con el que nos expresamos en torno a lo artístico, a nuestro también quehacer, que adoptamos palabras que, o sea, porque las leímos o porque las vimos por ahí, las escuchamos, pero no comprendemos todo totalmente y entonces, bueno, por ahí como que se me ocurrió eso de, estaría chido ver, o sea, qué se te ocurre sobre esa palabra, porque aunque no sea realmente lo que significa, puede estar padre como jugar a decir todo todos qué piensas que es eso y de alguna manera pues desentrañar o deshebrar el significado y como que también abrir posibilidades para pues pensar de verdad, como que ese tipo de cosas que son más experimentosas me parecen muy interesantes, como que se puedan desarrollar en una colectividad.
Y bueno, sobre lo del deseo, sobre lo del goce. Me parece que justo este proyecto es mucho de eso, o sea, como que tiene mucho de que, pues no sabemos a dónde va, o sea, sí sabemos más o menos, tenemos así unas intuiciones, pero no sabemos, o sea, esto no es como para generar una expo o para generar algo en específico, sino es como para abrir muchas posibilidades para todos que ahorita mismo desconocemos qué serán y como que también esa apuesta, quizás, no sé cómo llamarle de otra, como que nos da energía y entonces ya es suficiente como para aventársela. Ujú. Sí, Sí, como porque obviamente va a pasar algo, pero no sabemos qué, y eso es interesante. bueno, yo lo que veo es que, pues sí tienen mucha claridad en lo que están haciendo, o sea, pues están haciendo una escuela y están aprendiendo juntos, o sea, como tal vez no hay como un plan de estudios o no hay como esta, o sea, tal vez el entendimiento de escuela como no sé, como institucional, pero yo creo que lo tienen muy claro y también, pues, no sé, a mí me da nostalgia pensar como no, casi cumplo 30, o sea, es que me acuerdo mucho de lo de Irak y así como que de Ujú. alguna forma lo que están haciendo estas, o sea, pues los artistas jóvenes, sobre todo, que también hay integrantes de diferentes edades, es que ya están empezando a construir pues su carrera o construir su práctica, como su formación, no sé qué, aunque no sé, sobre todo cuando eres joven es difícil encontrar, o sea, como darte cuenta o visualizar como claro, ya fuera de la escuela ya estar construyendo como esto. Y, y veo felicidades a todos. También, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gustavo, el licenciado Gustavo. No, más que una pregunta, no sé, o sea, siendo de Oaxaca, como que recuerdo mucho que también en la adolescencia, pues yo también buscaba muchos espacios así, yo no estudié artes, o sea, en Oaxaca, pues más bien pasé la educación básica superior, pero en la prepa, pues digo, era también otro Oaxaca, en la prepa yo me iba, salía como desde las 4 de la tarde a la calle y volvía quién sabe cuándo. Pero sí se buscaba mucho los espacios de encuentro y las artes como que eran espacios atractivos. En ese entonces estaba más activa digamos, la influencia o o resultaba muy atractivo, o sea, se notaba más la infraestructura que como que donaba o abría o hacía pública este Francisco Toledo. Entonces estaban opciones como las inauguraciones del Yago, las exposiciones del Yago, el acervo del Yago, el baño del Yago, y también el Mm, Pochote. Pero no sé, o sea, no sé realmente cómo están funcionando ahorita y siento que, bueno, lo que vi es que el MACO también está funcionando como un centro de encuentro bastante importante, que creo que también, aunque sí podemos quejarnos mucho de las instituciones, yo también como que es loco porque casi que me integro a Bikini Wax después de haber pasado por una experiencia de servicio social en el MUAC, en un periodo también del MUAC bastante interesante. Siento que también es importante pensar eso, ¿no? Como si bien, o sea, entrar o ya como agarrar un lugar seguro en una institución es muy difícil, sí ciertos acercamientos te permiten, te detonan, ¿no? Como impulsos para juntarte. Y en ese caso también, pues eso, como que les preguntaría cómo ven, ¿no? Esta relación con la institución, que de por sí, bueno, Oaxaca, al- ¿Esta eh, relación con qué? con lo Perdón. institucional, o sea, casi que con el MACO, con otros museos, cómo sienten o qué responde esta inquietud de juntarse respecto al panorama local. Porque además también algo que me disfruté mucho de la sesión con Bruma es la insistencia en hacerlo en plantearse como un proyecto veracruzano, bueno, que está en Veracruz, sucediendo, aunque no todos son de Veracruz, que está sucediendo en Veracruz y como
una respuesta a necesidades prácticas de esa ciudad de Jalapa, ¿no? Y de ese contexto. Va. Sí, pues, o sea, se me ocurren dos, ¿no? O sea, dos caminos, ¿no? Para recorrer en relación a tu pregunta. O sea, digamos que por un lado, eso, ¿no? O sea, yo no soy de acá de Oaxaca. eh, y en ese sentido, o sea, más, o sea, no sé, eh, he visitado, he ido conociendo tanto a artistas y sus estudios como espacios y los colectivos que lo conforman. Eh, y nada, o sea, te puedes dar cuenta, o sea, de pronto como de la relación que hay, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí se me hizo inquietante, ¿no? O sea, en términos de justo, ¿no? O sea, si, no sé, para mí es muy, no, o sea, o venía siendo muy normal despertarme, ver al carnal que se está despertando, el otro carnal llega, ¿no? Invitaron a otros amigues, ¿no? Y entonces convivir de este modo, o sea, o como convivir con otras personas sin dificultades estructurales del medio, pues digamos que en ese sentido, pues para mí con, con el contexto, ¿no? Eh, con el contexto. Y entonces, por otro lado, pues eso, ¿no? Sí ha sido para mí interesante y muy chido ir aprendiendo del contexto, ¿no? Oaxaqueño a partir de las experiencias de quienes sí son de acá o de quienes llevan más tiempo viviendo acá, ¿no? Que en realidad son todos menos yo. ¿No? Y eso por un lado, bueno, no quería dejar pasar en cuanto a lo que Daniel dijo, esto a mí me parece muy interesante, muy relevante sin saber por qué, pero seguro que podrían salir algunos, esto que quieren hacer, o sea, como un colectivo de colectivas, pues, o sea, ¿sabes? Suena a un colectivote, pero si le decimos un colectivito de colectivitos, pues, o sea, a mí es igual, o sea, me parece muy interesante, muy importante que existan las distintas maneras de hacer que pueda propiciar el arte, ¿no? Y bueno, eso, también, mm, por no dejarlo de lado. En lo de las instituciones y así, creo que, pues sí, justo ahorita como que en actividad queda el Maco y el Álvarez Bravo más activos y pues el CASA dando talleres y así, pero y creo que eso está chido en Oaxaca, que hay como varias opciones, que no nada más es la escuela profesional, sino que pues la banda puede aprender cosas que quiere aprender en diferentes lugares y que está el Yago y es una súper mega, pues no sé, lugar de referencias así infinitas. Y eso está muy chido. Y creo que también, o sea, por ejemplo, sí, no sé si para mí la otra vez platicábamos con Joshua y cada quien tiene su percepción muy diferente, pero creo que justo como que las expos ya no son espacios, según yo, No sé. según lo que yo siento, como para platicar profundamente de cosas que nos afectan. O sea, es como que ya se volvieron lugares de trámite social y así como cotorreo, pero muy superficial.
y siento que sí hacen falta pues generar espacios como más de confianza y justo pues este espacio creo que intenta hacer eso según lo que he escuchado y lo que he sentido también. Y creo que, pues sí, por ahí como que, aunque haya unos que otros espacios de aprendizaje que también es muy chido, pues está chido también estos otros espacios de acompañamiento colectivo donde pues no hay como una cabeza, un dirigente, o sea, pues sí hay como iniciativas y quien las pone en la mesa y quien también puede decir, no, a mí no me late eso. Y todo bien, como que está abierto a la discusión. Sí, y participación conforme cada quien sienta, quiera, piense, ¿no? Contribuir. Ujú, Se dé el chance, ¿no? Que esto de darse el chance también es interesante porque esta dedicación, o sea, yo entiendo que la dedicación de cada participante en cada uno de los colectivos, pues es distinto, pero todas implican energía y dedicación. Y pues es todo un tema, ¿no? O sea, entre las distancias, o sea, todos, o sea, quien está más cerca de aquí de la escuela hace 20 minutos en llegar y bueno, o sea, eso se puede extender a hora y fracción. Eh, entonces, pues sí, o sea, me gusta mucho que, digamos, desde la asistencia o sea, física presencial todas las semanas, a la no asistencia y participación por medio del chat o por otro, ¿no? A distancia, sí haya un involucramiento. Esto lo digo porque al platicar con la bandita, pues eso, o sea, hay quienes dejan ver que pues solo se dedican a sus artes o a su ser artista, artístico, las 4 horas a la semana que nos reunimos, ¿no? Entonces, pues como que digamos que también se vuelve parte de esta invitación a que te dediques, ¿no? A, a estas inquietudes, más allá de solo encontrarnos los martes y bueno, eso, ¿no? O sea, como que abrir el espacio a la dedicación constante. ujú. Súper. Y bueno, también dentro del contexto de nuestros 15 años, también, o como que un poco a lo que les invitamos como a los chambelanes, pensando que ustedes son chambelanes, como a compartir una coreografía, un paso, un algo, como ustedes que podrían compartir en su etapa de feto, ¿qué podrían compartirnos como para nosotras como Bikini Wax? Sí, como Un algo grupo de lo de que han aprendido en este tiempo. de fuerza que están ahí atrás. Mm. No manches. No, pues es que la única coreografía que se me ocurrió fue a partir de la imagen de estas dos montañas y sus energías dispuestas, ¿no? Es un dibujo, podemos hacer como un intento, pero pues nada, ¿no? No sé, me quedo intentándolo, si no, o sea, aquí solo sería pues hasta eso en donde nos quedamos, ¿no? ¿No? No, la neta no Ah, no se ven mis bien, piernas, no se ven mis piernas, me estaba acostando un poco en más arriba. Tania, ¿ah? Pero bueno, ya podemos eh, desacalorarnos mientras tanto. No, no, son las coreografías acaloradas. Súper acaloradas por Sí, aquí. yo me acaloro mientras ella no, y al Ajá. revés. Ya, gracias. También estamos jugando un poco, perdón. Gracias por seguirnos el cotorreo. Bueno, no sé si alguien más aquí quiera hacer alguna pregunta, compartir algo. Dani. ¿Eh? Daniel. Sí, a mí me gustaría volver a compartir algo, sobre todo en el tema de la patafísica. Ya que ahorita ya estamos ya más platicando freestyle, este, como que investigando un poquito más acerca de la historia y por qué surge este tema de la patafísica.
y su relación, digamos, con la filosofía. Eh, a mí se me hacía muy interesante el aspecto de como proponer una alternativa o una noción distinta a la metafísica, ¿no? Que era como la idea eh, o como uno de los planteamientos iniciales. Y luego también pensando mucho en que, pues, la patafísica tiene como una, o más bien tiene un contexto y una tradición específica, que en este caso es Francia o digamos Europa, ¿no? Del siglo XIX y, y pensando en todo o sea, como todo el potencial que tiene eso, pero también en todas las limitaciones a su vez que tiene ese contexto preciso. Eh, y también como tratando de hacer así especulaciones sin sentido, o sea, como tampoco como con un sentido específico, eh, pero pues a eso se dedica la gente que se dedica al arte, ¿no? A hacer especulaciones y marihuanadas. Y, y a mí se me ocurría, porque como estuve enfermo, bueno, no estuve enfermo, tuve una lesión en el pie, similar a la que tiene Irak ahorita, entonces como que a mí se me ocurría el tema o el concepto de las patadojas, que no son paradojas, porque las paradojas son como la, digamos, como que es algo que de por sí es contrario, digamos, o es una contradicción, ¿no? Pero la patadoja era algo que es como una opinión o es un comentario o es eh, digamos, sí, pues es una expresión del sentido común, pero que está alrededor de, como un poco similar a lo que es la patafísica, que es como está alrededor de la física, de las explicaciones físicas o posibles. Eh, y eso me llevó después a pensar también, ya más como en un contexto situado y un poco, o sea, también como nada más así como desquacerado, en pensar en la zapata física, o sea, como ¿En la pensamos qué? ¿En la en qué? ¿En la qué? en la zapata física de Zapata, Ah, pero, pero como pensar, o sea, como pensarlo también en el sentido como piensan los zapatistas contemporáneos del tema o extemporáneos, del tema de la, de siempre imaginar otro mundo posible, ¿no? O otra cosa es posible. Entonces pensaba que la zapata física es la solución a otros problemas posibles, porque la patafísica es como que, la solución a problemas imaginarios, ¿no? Pero digamos que la zapatafísica sería el asunto de que otros problemas imaginarios son posibles. Eh, y ya, o sea, nada más era y un comentario chido. de, de agosto por la tarde. No, está chido, o sea, y punto que, o sea, en ese sentido, o sea, pues eso, ¿no? O sea, esta cosa que rodea o que, ¿no? Ocurre como alrededor de, ¿no? Pues me parece interesante, ¿no? Justo esa cosa entre que si la física es lo que tocas, la metafísica lo que piensas y la patafísica todo lo demás, son como ecuaciones, te voy a decir así, que me gustan mucho en el sentido de la apertura que provocan, ¿no? Lo mismo está esta como patáfora, ¿no? Que la patáfora siendo como la metáfora de la metáfora, ¿no? Entonces nunca he entendido cómo hacer una patáfora. eh, Tampoco me he dedicado mucho, pero sí me gusta mucho, ¿no? O sea, digamos que esta cosa de patear, ¿no? ¿no? Pero de posibilitar a partir de de las excepciones, o sea, o lo que pueda parecer excepcional, ¿no? Pues muchas veces se tira a juego o en son de cábula o en son de, pero muchas veces de ahí surgen esas imaginaciones, ¿no? Eh, o sea, y entonces en ese sentido me gusta un chingo el comentario de agosto que nos tocó ahora. Y sí,
y tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho todo esto que pueda posibilitar el juego con las palabras y los medios que, ¿no? Las herramientas que nos posibilitan e imposibilitan. Y ese es, pues nada, un comentario de agrado compartido. Y bueno, yo creo que la imaginación es muy importante. O sea, como que se hace muy cursi de pronto decir la imaginación, pero creo que la imaginación es la única que nos puede salvar en estas situaciones de donde el mundo parece tan adverso y tan como ya predeterminado. Entonces, como que el imaginar nuevas posibilidades, nuevos problemas, nuevas formas, es algo que nos mantendrá como con energía y eso es vital. Entonces, pues creo que hay que cultivarlo mucho. Sí. Muchas gracias y felicidades también. Sí, muchas felicidades. Entonces, Abrazote por por ahí sus 15. a las cachorras, a las brumas, a Muchas todos. gracias. Y también la invitación sigue abierta para que se sumen a las siguientes sesiones. Van a ser, todavía quedan otras 3 o 4, Tres. y van a ser los viernes. Entonces, igual es así intensivo. Si se pueden unir, a las que se puedan unir, Cristóbal y Lorena hacen este compromiso maratónico desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero también si se pueden, así, si de repente les queda y así, está chido. Nos unimos. Gracias. Sí, Sí, bueno, y también, bueno, muchas gracias. También gracias a nuestro público, a nuestro fiel público que está aquí con nosotras desde las 7 de la mañana, dándolo todo. Y bueno, recordarles que va a haber una asamblea como próximamente en el Chopo, para que ojalá puedan sumarse, ¿no? También veremos la forma de que pueda ser en línea o cómo resolver para que las colectividades que no están acá en Ciudad de México puedan unirse. Y también, bueno, quiero pedirles que si pueden dejar de compartir pantalla, Ah, sí. Ajá. porque Sí, compartiendo el gusano todavía. Ahí está. aquí queremos hacerles entrega en virtual de un bello diploma que aquí el maestro Irak hizo, Diseño. diseño. No, o sea, como simbólico que próximamente llegará a sus correos, ¿no? Y Pintura. a ver, Chido. está. Ay, güey. Entonces, pues ya. Ah, que escribo todo. Ujú. Chido. Escuela Católica. Ándale. Mi chambelán, mi ciañere. Chido, Qué Cle. chido. Qué buena onda. Den de maestros en la UAPO. Ah, huevosito, para ir a pedir mi plaza. Ah, hierba. Chis, ya dame mi museo. Ya tienen su diploma. Ay, No, chido. Gracias. Ahí está. Gracias. pues muchas gracias. Gracias va. por unirse. Y creo que ya. Muchas Gracias a gracias. todos. Que tengan bonita Está tarde. igual, todo es Bien ustedes. chingón, gócenla. Bonito Los fin de Igualmente. semana. Saludos. son gostos.